Muy buenos días, respetable audiencia. Nosotros somos el equipo de trabajo número 2 con el tema Modelo Pedagógico Tradicional. El mismo se encuentra integrado por Gaudencio Saki Kip, Evelyn Elizabeth Bonilla de León, Silverio Choc Toc y Lucy Guadalupe Díaz Najarro. ¿Qué podemos decir del modelo pedagógico tradicional? Con este modelo se pretende la formación humanista de los estudiantes por parte del docente, quien es el encargado de transmitirles los contenidos de las disciplinas científicas, el ideal del humanismo y la ética que viene de la tradición metafísica religiosa. Tiene sus orígenes en la pedagogía eclesiástica, cuando se pretendía afianzar el poder absoluto del Papa a partir de una gran disciplina y un marcado orden, para lo cual eran imprescindibles maestros para tal fin. Los ejes centrales de este modelo son el profesor y el texto. Se hace énfasis en el contenido, en el texto y en la transmisión de conocimientos y valores suministrados por el profesor. La comunicación se concibe como un instrumento valioso para la educación, pero son de gran importancia las técnicas utilizadas por el profesor como emisor. Método de aprendizaje tradicional. Es el academista verbalista que dicta sus clases bajo un régimen de disciplina a unos estudiantes receptores. Un ejemplo de este método es la forma como los niños aprenden la lengua materna, oyendo, viendo, observando, repitiendo muchas veces. De esta manera el niño adquiere la herencia cultural de la sociedad. Aquí está representada el maestro como autoridad. La finalidad. La didáctica tradicional estimula la memoria mecánica, el trabajo individual de los alumnos, el método expositivo y la disciplina severa. El dotar a los estudiantes de los contenidos o saberes enciclopédicos acumulados por siglos por las sociedades, de las valoraciones aceptadas tradicionalmente por la cultura, transmitir herencia cultural, desarrollar al hombre para que trascienda al ser supremo y ayude a los demás. La finalidad educativa desde el punto de vista de un modelo pedagógico tradicional, el principal papel del maestro será el de repetir y hacer repetir, corregir y hacer corregir, en tanto que el estudiante deberá imitar y copiar, ya que es gracias a su reiteración que podrá aprender conocimientos y normas. Algunas ideas centrales. Todo modelo pedagógico se fundamenta en una teoría psicológica que explica el aprendizaje, la manera como se forman los intereses y la personalidad, entre otras. Al mismo tiempo está basado en una teoría sociológica que explica al individuo y sus relaciones con la sociedad, y en una teoría antropológica que define el carácter cultural del ser humano. El modelo pedagógico de la escuela tradicional, en cuanto al método, la escuela tradicional le asigna al maestro la función de transmitir un saber, al tiempo que el estudiante debe cumplir el papel de receptor de ese saber. Ninguno de los dos es considerado activo en el proceso educativo, ya que el maestro es un reproductor de saberes elaborados por fuera de la escuela. El estudiante debe ser un reproductor de los saberes transmitidos en la escuela. Así, solo se debe enseñar un contenido cuando la información previa ha sido aprendida. Por lo tanto, sus contenidos son informaciones específicas y normas de conductas adecuadas a una cultura que se considera universal. En cuanto a los propósitos educativos, la escuela tradicional se propone transmitir información y normas. La evaluación auténtica debe ser matizada, claramente articulada y transparente, respaldada por evidencia relevante de la práctica profesional de la enseñanza. Es más difícil de lograr con la tarea orientada hacia la práctica, de lo que pasaría con las tareas tradicionales.
verdaderamente representativa del esfuerzo y del rendimiento del estudiante, orientada a la acción con estudiantes que aprenden a través de la acción en un rango de contextos relevantes. Principios epistemológicos. La naturaleza diversa de las dimensiones humanas. El contexto sociocultural está relacionado con las fases cognitivas, afectivas, prácticas de la educación. De ahí podemos ver que se desprende la frase de Wallen, el cual dice lo siguiente: el sujeto que siente, actúa y piensa. El segundo principio epistemológico señala que todo proceso humano es social, contextual e histórico. Por ello, para entender el arte, la ciencia o la sociedad, hay que ubicar el contexto social, cultural e histórico en el que se producen las ideas, las prácticas y los valores. Somos seres sociales, como sustenta Wallon. Escindir al hombre de la sociedad, o poner al individuo o la sociedad, como se hace a menudo, es privarlo de la corteza cerebral, pues el desarrollo y la configuración de los hemisferios cerebrales son los que distinguen con mayor precisión a la especie humana de las especies vecinas. Este desarrollo y esta configuración se deben a la aparición de campos corticales como el del lenguaje, que implican la sociedad, como los pulmones de una especie aérea implican la existencia de la atmósfera. Carácter dialogante de las ideas, los valores y la praxis. De aquí el tercer principio epistemológico. Las ideas, los valores y la praxis social e individual provienen de la interacción dialogante entre el individuo y el medio en un contexto histórico y cultural determinado. Ejemplo, ¿de dónde vienen nuestras ideologías políticas, nuestras ideas políticas? La respuesta: de las múltiples interacciones que tenemos con nuestros padres, compañeros, profesores, familiares y con la historia condensada en textos y en ensayos, es decir, son interestructurados. El cuarto principio epistemológico señala la modificabilidad, es decir, las dimensiones cognitiva, socioafectiva y práctica del ser humano son susceptibles de modificación positiva o negativa, según los autores Feuerstein y Terracier. Principios pedagógicos. El primer principio nos indica que el fin de la educación no debería ser el aprendizaje, sino el desarrollo. Es decir, que la educación no solo influye sobre unos u otros procesos del desarrollo, sino que reestructura de la manera más esencial todas las funciones de la conducta. Que un niño que ha dominado la herramienta cultural del lenguaje nunca será el mismo niño. Segundo principio, la educación debe abordar las tres dimensiones humanas, que es responsabilidad de la educación tanto el desarrollo cognitivo como el desarrollo valorativo y praxeológico en el ser humano. Resulta absurdo privilegiar solo una de las dimensiones, ya sea la cognitiva o la valorativa, como sostienen algunos enfoques. Y el tercer principio, la interestructuración, que la educación siempre debe ser entendida como un proceso interestructurante, es decir, debe reconocer el papel activo tanto del mediador como del estudiante. A continuación, presentamos algunas características del modelo pedagógico tradicional. Dentro de ellas aparece relación entre el maestro y los alumnos. ¿Cómo es la relación entre el maestro y los alumnos? En muchas ocasiones el maestro debe ser un experto en su campo, en su materia, para que los alumnos comprendan y memoricen el conocimiento. Es decir, se convierte en un experto en transmitir la información. No existe mucha cercanía con los estudiantes para dialogar. También, otra de las características, los enfoques de impartir la educación en el modelo tradicional comprende dos.
el enciclopédico. El docente es el que posee grandes conocimientos sobre la materia a impartir, pero para ello corre el riesgo que el profesor no sea capaz de transmitir adecuadamente sus conocimientos. También el comprensivo, enseñar la lógica interna de sus conocimientos, la memoria, enfoques de impartir la educación en el modelo tradicional, poner sus conocimientos y experiencias al servicio de sus estudiantes. Otra de las características, el papel del profesor. Únicamente se convierte como una de las personas que debe usar el habla en su clase, como el maestro que debe comunicarse solamente a través del habla, aunque los maestros actuales se apoyan con audiovisuales, imágenes, pero la mayor parte con el habla. Sigue siendo el predominante en la mayoría de centros educativos del mundo. La importancia de la memoria en el aprendizaje es otra de las características del modelo tradicional. En este caso, pues utilizan como método principal para aprender es la memoria. Los estudiantes deben de memorizar y los docentes o maestros tienen que transmitir datos, años, personajes, lugares o conceptos. Otra característica es el esfuerzo como la técnica principal para adquirir conocimiento. Alumnos memorizan mediante la repetición y el estudio hasta que sean capaces de recordarlo sin problemas. Realiza mucha la importancia de la autodisciplina. Tarea no significativa o placentera. Los que defienden mencionan que es útil para reforzar el carácter de los alumnos. Otra característica son los exámenes como modelo de evaluación, para comprobar si los estudiantes han llevado a cabo el esfuerzo requerido para memorizar los conocimientos. No consiguen buenos resultados, suelen quedarse estancados y sentirse peor consigo mismos a largo plazo. Veamos también algunas de las ventajas y desventajas del modelo pedagógico tradicional. Dentro de las ventajas encontramos en la presentación en donde se estableció un sistema de enseñanza que propició la formación de innumerables profesionales de la ciencia y la técnica actual. Más atención, obediencia y disciplina por parte de los estudiantes en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Sentó las bases de la organización escolar. Mientras las desventajas permite el aprendizaje receptivo y mecánico. Existe una lentitud para asimilar cambios. Solo se dirige al resultado y no al proceso de obtención del conocimiento. No acepta cambios en su programación y no deja interactuar. No existe una verdadera relación entre maestro y alumno, sino que es vertical. Existen los castigos hacia los educandos. Algunos representantes de este modelo son Juan Amos Comenius, República Checa, 1592-1670, Max Beberman, Brooklyn, 1925-1971, Gerald R. Zacarías, Florida, 1905-1986. Ignacio de Oyola Guipúzcoa, 1491, Roma, 1556. Fue un religioso español, fundador de la Compañía de Jesús, declarado santo por la Iglesia Católica.
Fue también militar y poeta y se convirtió en el primer general de la orden. Perteneció a la orden de los jesuitas y a través de su orden hizo aportes a la pedagogía. Los jesuitas en su sistema de enseñanza tienen como rasgo más notable la disciplina. Elaboró un sistema educacional fundamentando la estructura del proceso docente en la escuela. Su objetivo fundamental es poner al servicio de la Iglesia Católica al hombre disciplinado que las circunstancias requerían, basándose en la rigidez y el orden absoluto. Estimada audiencia, gracias por su atención.